Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de histología neuromuscular. En esta oportunidad, continuando con los axones, vamos a analizar la mielina, sus características y veremos la clasificación de las neuronas según sus prolongaciones. Bienvenidos. Los axones, como proyecciones únicas de la neurona, se pueden dividir en dos tipos: los no mielinizados, que son los que forman la sustancia gris, y los mielinizados, que forman la sustancia blanca. Aquí miramos un corte de cerebro en lo cual vemos la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va a ser parte de esas circunvoluciones o lo que llamamos corteza cerebral, y la sustancia blanca es el núcleo cerebral o la base cerebral. Aquí ya lo vemos en un corte real, vemos cómo esa sustancia blanca se observa, y es blanca pues porque la mielina es un tipo de lípido muy especializado, mientras que la sustancia gris tiene una carencia de ese lípido que le da esa condición propiamente dicha. Entonces vamos a explicar estas connotaciones. Comencemos entonces analizando la sustancia blanca, o sea, los axones que están mielinizados. La mielina es un lípido, un fosfolípido, que realmente es producido por unas células conocidas en el sistema nervioso central como oligodendrocitos y en el periférico células de Schwann. La mielina es una sustancia, como observamos aquí a mano derecha, es un lípido de membrana que es producido por la envoltura consecutiva de elementos membranosos y secreciones propias de cada una de las células que ya hemos hablado. ¿Qué hace la mielina? La mielina, como vemos aquí, vemos un corte en microscopía electrónica y estamos observando envolturas concéntricas alrededor del axón que forman una vaina conocida como la vaina de mielina. La mielina es un aislante eléctrico que determina un impulso que se denomina un impulso saltatorio. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de esa estructura mielínica no aparecen canales de sodio ni de potasio, sino que solamente aparecen en unos pedazos no mielinizados conocidos como nódulos de Rambier. Entonces, cuando se da la despolarización neuronal y se da el impulso neuronal que corre a través del axón, dicha despolarización solo se necesita que se dé en pequeños pedazos, pequeñas porciones, en los cuales el nódulo de Rambier permite la entrada de sodio y la salida de potasio, la despolarización solo de esa región, y vuelve y brinca al siguiente nódulo de Rambier, lo que determina entonces lo que habíamos hablado, que era el impulso saltatorio. Aquí estamos viendo ese contexto en el cual, ¿para qué se permite eso? Se permite un impulso que es rápido, se aprovechan los componentes a nivel membranoso y se aprovecha de manera máxima las condiciones electrolíticas celulares neuronales. Entonces es muy eficiente y determina unas fibras que veremos luego que se llaman fibras rápidas, fibras nerviosas rápidas. Entonces, como les había dicho, en el sistema nervioso central, quien envuelve ese axón y produce la mielina se llama el oligodendrocito. Dicho oligodendrocito tiene la capacidad de tener varias proyecciones que cogen varios axones al mismo tiempo y empieza a enrollar esos axones, formando dentro de ese enrollado una vaina de mielina, generando entonces ese aislante eléctrico que estamos observando. En el sistema nervioso periférico, en cambio, aparece la célula de Schwann, cuya característica es que envuelve un solo axón, o sea, a diferencia del oligodendrocito, que tiene múltiples proyecciones que coge varios axones y forma la vaina de mielina, en el sistema nervioso periférico la célula de Schwann abraza un solo axón y lo empieza a envolver de manera concéntrica para formar esa estructura que es la vaina de mielina, formando ese aislante. Entonces, cada vaina de mielina realmente es una célula de Schwann envolviendo ese axón. Aquí vemos esa estructura y vemos cómo esa estructura y ese núcleo de Schwann envuelve y forma un espacio para el nódulo de Rambier.
Ahí se forma un collarete que veremos luego cuando veamos células de Schwann específicamente, pero es muy bonito observar aquí en la microscopía electrónica que es una especie de enrollamiento constante alrededor de esa fibra axonal propiamente, o esa estructura axónica. Una de las características más importantes de la sustancia blanca, tanto en célula de Schwann como en oligodendrocito, es que, como observamos acá, la estructura membranosa empieza a generar unos espacios que está restringido por una serie de proteínas conocidas como proteínas de mielina o proteínas periféricas para anclaje de mielina, que son estas siglas PO y PMP. Estas proteínas realmente permiten el intercambio y el anclaje dentro de esas esfingomielinas que están allí, que se observan en forma verdosa y en forma azul, que va terminando una especie de enmallado de aislante eléctrico alrededor de las diferentes capas concéntricas de citoplasma, espacio extracelular y citoplasma de la misma célula. Esto lo vamos a ver un poquito cuando veamos células gliales y vamos a ver un poco ese mecanismo de enrollamiento alrededor del axón. Muy bien, ahora pasemos a analizar la sustancia gris, o sea, las porciones no mielinizadas. Quiero hacer claridad en lo siguiente. Cuando el axón está no mielinizado, no quiere decir que el axón esté desnudo. Realmente el axón está envuelto por solamente la membrana de la célula propiamente, según si es sistema nervioso central o periférico, pero en el sistema nervioso central, como vemos en esta imagen, es que el oligodendrocito envuelve con su membrana, sin formar vaina de mielina, envuelve un solo axón. Aquí es donde el caso sucede, es que el oligodendrocito solo coge un axón y lo recubre con su membrana sin secretar o sin producir vaina de mielina ni estructuras lipídicas aislantes eléctricas. En el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann empieza a envolver parcialmente varios axones, como vemos en esta imagen y en la microscopía electrónica, y simplemente los recubre con su membrana sin producir, vuelvo y le repito, la esfingomielina. Entonces aquí son proyecciones múltiples de la célula de Schwann cogiendo múltiples axones sin crear aislante eléctrico. Entonces, en la sustancia gris, el impulso no es saltatorio, se denomina un impulso continuo y es más costoso energéticamente hablando y desde el punto de vista iónico, y es un impulso lento, que denominamos un impulso continuo lento. Aquí vemos que realmente se debe despolarizar todo el axón conforme se va proyectando ese impulso eléctrico. Recuerden que primero entra sodio, sale potasio, y detrás de esa señal que se va generando, se va dando un entorno de repolarización detrás de esa despolarización. Entonces esa propagación se debe dar continua sin ningún tipo de brinco. Ahora bien, vamos a mirar entonces cómo se clasifican en las neuronas según la morfología neuronal, o sea, sus procesos, o sea, sus proyecciones. Vamos a encontrar tres tipos de neuronas. Una neurona conocida como neurona unipolar, en el cual el proceso, la proyección, sale del cuerpo celular. La otra es la neurona bipolar, tiene dos proyecciones, y la última es la neurona multipolar, que vamos a ver a continuación para que me entiendan un poquito de qué se está dando esta función. Entonces, una neurona multipolar tiene numerosas dendritas que llegan al soma neuronal. El soma neuronal puede tener varias formas, como vemos aquí en la imagen. Puede ser un soma ovoide, un soma poliédrico, poligonal, piramidal, etcétera, pero me está diciendo que tiene una estructura dendrítica en forma arborizada y su proyección axonal es polarmente opuesto, como vemos en esta animación a mano derecha, y obviamente
ese axón corre desde el montículo axonal hacia los lugares de conexión. Entonces aquí estamos hablando de una neurona multipolar. La otra neurona se llama una neurona bipolar, una sola dendrita en un polo, y el impulso pasa a través del soma y sale por el axón polarmente opuesto a la dendrita, como observamos acá. Vuelvo y le repito, esta es la clasificación según la morfología neuronal, o sea, dependiendo de sus proyecciones. La siguiente neurona es una neurona conocida como neurona unipolar o monopolar, y es que es una característica, y es que la prolongación es única y resulta de la fusión del axón y la dendrita. O sea, las dendritas y los axones surgen del mismo punto desde el cono de crecimiento, que podríamos llamar un cono de crecimiento axónico y dendrítico. Una de las características más bonitas de esta neurona es que el impulso que llega no pasa por el soma, sino que atraviesa directamente de la dendrita hacia el axón. Entonces, una característica de esta célula es que nace ese axón y esa dendrita del mismo lugar. Aquí normalmente se habla, no se le dice normalmente axón y dendrita, sino que se dice procesos periféricos y procesos centrales. El último tipo de neurona es una neurona anaxónica, o sea que carece de axones. Lo único que tiene es una proyección múltiple de dendritas, o sea un árbol dendrítico. Estas neuronas no son muy comunes en la naturaleza, pero existen en algunos órganos especiales de los sentidos. Realmente poseen muchas dendritas, ningún axón, y este tipo de neuronas no producen potenciales de acción, pero son reguladoras eléctricas de las células adyacentes. Entonces, ya para terminar este video, vamos a mirar la clasificación de las células según su función, las neuronas según su función. Entonces, la primera tipo de función que se tiene son neuronas motoras. Dichas neuronas tienen la capacidad de inervar al músculo esquelético o de inervar al músculo liso. Se denominan motoras pues porque sus impulsos eléctricos van a inducir a la contracción muscular y al movimiento de los diferentes órganos, bien sea osteomuscular o a nivel visceral. La siguiente clasificación se denomina las neuronas sensitivas. Dichas neuronas normalmente están ancladas a un órgano de la sensación o un órgano de los sentidos e envían impulsos eléctricos desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central para que el cerebro los interprete. Entonces se denominan neuronas sensitivas porque envían impulsos hacia el sistema nervioso central, o sea, lo que denominamos una aferencia. Y por último, lo que denominamos las neuronas integradoras o las interneuronas. Las interneuronas son neuronas que reciben las aferencias de las neuronas sensitivas, procesan la información y transfieren esos impulsos hacia las neuronas motoras, generando las eferencias del sistema nervioso. Entonces estamos hablando de que las interneuronas son las que denominamos también como neuronas de procesamiento o de integración. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, porque están integrando a las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Un típico clásico ejemplo de esto es el arco reflejo, en el cual observamos que una neurona sensitiva lleva información hacia la médula espinal, le entrega a una interneurona que está a nivel medular, a nivel de la médula espinal, y esta interneurona enviará esa señal hacia una neurona motora para que se dé el denominado arco reflejo. También dicha interneurona podrá mandar señales hacia la corteza cerebral para que interprete el individuo en qué lugar se está presentando el estímulo externo. Estos conceptos se profundizarán en futuros videos.
Con esto hemos terminado este corto video relacionado con la mielina y con la clasificación de las neuronas según sus proyecciones neuronales, o sea, su morfología neuronal, y su clasificación según función. Nos vemos en próximas entregas. Hasta pronto.